Maria! Please, Shadow, I need your help. Everyone's fate depends on you. Maria! Una tarde, mientras buscaba cómo distraerme en lo que quedaba del descanso, me puse a ver por centésima vez los 3 episodios de la serie Dark Beginnings, protagonizada por mi querido Shadow the Hedgehog. Luego de volver a secarme las lágrimas, me quedé pensando en silencio y me pregunté, ¿por qué me hace esto sentir tan triste? ¿Por qué? La respuesta vendría después de ir atrás en el tiempo y rememorar el eje de la trama principal de aquel juego lanzado por allá en 2001, Sonic Aventura 2 para Dreamcast. Sí, lo jugué cuando tenía 17 años. Y desde ese entonces, Shadow fue un antes y un después para mí. Conecté de inmediato con ese personaje tan misterioso y su trágica historia. Pero, de nuevo, ¿por qué? ¿Y por qué después de tantos años lo ha vuelto a hacer? ¿Ha vuelto a conectar conmigo? Como pudieron darse cuenta, ya soy bastante adulta. Y como mencioné, la respuesta llegó solo gracias a esa misma razón. Porque en el camino de la vida y el tiempo pasas por experiencias buenas y malas, y son justamente las malas las que suelen quedarse con nosotros, porque nos forjan para bien, pero no siempre es fácil superarlas. Y fue entonces que concluí. Shadow se encuentra experimentando aquello que nadie tristemente podrá evitar en algún momento de su vida. Estamos viendo en Shadow las etapas del duelo. Según la teoría de la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, llamada las etapas del duelo, las personas que experimentan la pérdida de un ser amado, ya sea por terminar una relación, abandono o su muerte, pasa por 5 etapas principales y que varían según cada persona. Cabe aclarar que esto no sucede por causa de algún trastorno. Es un mecanismo natural de nuestro cerebro para administrar las emociones extremas, un mecanismo de sobrevivencia para procesar una situación impactante hasta regresar de algún modo a la normalidad. Las que menciona Kubler en su libro son negación, ira, negociación, depresión, aceptación, también conocidas con la sigla NINDA. Entonces, ¿puede estar Shadow pasando por este proceso ahora mismo? Acá te cuento mi ensayo con conceptos prestados de la propia Elizabeth Kubler de su libro Undead and Dying de 1969. Y las voy a ubicar en los acontecimientos del canon que se está manejando en 2024 para hacer mi análisis, y que por cierto es el año de Shadow. Antes de entrar en análisis, pasaré a citar cada uno de los conceptos del Ninda. Negación. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional e incluso cognitivo. ¿Cuándo observamos esto en Shadow? Justo en el momento en que ve morir a su querida María. Es un instante breve y muy devastador. Mucho he visto por ahí de que cómo Shadow pudo ser capturado por Gunn siendo tan poderoso. Independientemente de cómo fueron los hechos de la captura de Shadow y su posterior confinamiento contados en el juego y en el manga, la razón es la misma. El shock, el aturdimiento, la negación de que simplemente esto no está realmente pasando, lo imposibilitaron de luchar porque fue arrancado de la que era su realidad con un solo disparo. Y después, nada.
no necesitan enseñar nada más para decir que las emociones de Shadow han entrado en este complejo proceso. Ira. El fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enfado y de ira, como sucede en general y no solo durante el duelo. Durante la etapa de la ira, la persona busca atribuir la pérdida a algún factor. ¿Esto les suena familiar? Lo anteriormente citado se evidencia en Sonic Aventura 2. Shadow está lleno de ira por la muerte de María y culpa a la humanidad por lo sucedido hace 50 años. Quiere acabar con todo, utilizando al propio Eggman para reunir las Chaos Emeralds. Alguien puede argumentar, y con justa razón, que fue Gerald el causante de la ira de Shadow, pero no es del todo cierto, ya que Shadow es un ser con mente, alma y por ende inteligencia propia. Su resentimiento es legítimo, alimentado por la locura de Gerald, pero Shadow justificó sus acciones en todo momento, respaldado por los fragmentos de recuerdos que tenía, pero aún así tomó la decisión de ir por el camino de la ira. Se podría decir entonces que al final de Sonic Adventure 2, Shadow terminó la etapa de la ira al sacrificarse por cumplir el deseo de María. Yo creo que no. Y aquí concuerdo con el libro de Kubler cuando continúa refiriéndose a la etapa de la ira. El proceso de duelo implica la superación de la frustración y el enfado, que se relacionan con intentos psicológicos naturales, pero futiles, de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. Esto nos podría estar confirmando que la acción de Shadow de sacrificarse fue un intento de volver a conectar con sus emociones hacia el ser amado que ha perdido. Sí, lo sé. Duele. Me gustaría mencionar lo que sucede con las entregas posteriores, porque existe un vacío en Sonic Heroes, ya que Shadow ni siquiera sabe si es el verdadero Shadow. Y en su propio juego, Shadow the Hedgehog básicamente no recuerda ni quién es María. Pero es evidente en todo el juego que la ira persiste, todo el mundo es su enemigo. Y en el final canon, sus acciones vuelven a orientarse en cumplir el deseo de María. Y para continuar, voy a parafrasear lo dicho al inicio de esta etapa. Es un intento fútil de aferrarse al pasado antes de la tragedia. Negociación. En la fase de negociación, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible. A lo que quiero llegar con esto es que para mí, lo visto en la serie Dark Beginnings es el paso de Shadow por la etapa de negociación. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Pues Shadow ya no siente esa ira inicial. Dejó de ser el ser violento, indiferente y nada empático de antaño. En el juego de 2005 literalmente acabó con un soldado Gunn, pero en esta serie le salvó la vida a uno. Shadow está absolutamente consciente de que María ya no está, que esa vida le fue arrebatada, como él mismo menciona en el último capítulo de la serie. Pero está reprimiendo el dolor que todo esto le causa, creyendo que acabando con ese mal que lo amenaza personificada en Black Doom, recuperará el control.
no en un sentido enfocado en su propia felicidad, sino en lo mismo de antes, en mantener vivo el deseo de María. En los últimos momentos de la serie está esa escena, con aquella canción de fondo que enseña de manera muy gráfica cómo Shadow está a punto de dar el paso a la siguiente etapa, la más dura, pero la más necesaria al final. La canción Without You, interpretada preciosamente por Casey Lee Williams, refleja justamente lo que estoy indicando. Un fragmento de la letra dice más o menos traducida así: nunca me dejarás, lo juro. Es solo una pesadilla que no terminará, así que finjo que te volveré a ver y que te salvaré de todas las cosas en las que te fallé. Ahora estoy sin ti. Shadow sabe que no puede recuperarla, pero en su mente finge que la salvará y que nada de aquello pasará. Y tal como el ejemplo que nos da Kubler, sucede lo mismo que con el enfermo terminal, quien intenta explorar opciones, aunque sepa introspectivamente que nada se revertirá. Esto es Shadow negociando, queriendo constantemente salvar el mundo, ahora poniendo ese mismo foco en ir tras Black Doom. No importa si estás de acuerdo conmigo o no, pero ¿entiendes cuál es mi punto? Depresión. En este periodo, la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, y ello genera sentimientos de tristeza y desesperanza junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de motivación. No obstante, la fase de aceptación supone la normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. Aquí vuelvo a detenerme para aclarar que, a partir de acá, si estás viendo esto antes del 25 de octubre de 2024, tómalo como una teoría, no como un análisis del juego, porque a la hora que estoy haciendo esto, aún no ha salido el juego Sonic X Shadow Generations. Aclarado esto, quiero comenzar diciendo que, en lo más profundo de mi ser, deseo que Shadow se introduzca en esta etapa, en esta nueva aventura de una vez. A ver, no es que quiera ver a Shadow destrozado, pero lo necesita. Así de simple. Shadow necesita vivir la pena y echar fuera la tristeza y el dolor que lleva reprimiendo por tanto tiempo. La escena final del tráiler de esta última entrega me da esa pista. Volver a ver a María tendrá un propósito muy grande para Shadow. Y de todo corazón espero que esto dé paso a la última etapa del duelo. Aceptación. Después de las fases de negación, ira, negociación y depresión, llega a la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. La fase de aceptación se relaciona con lo inevitable de la pérdida y por lo tanto del proceso del duelo. La aceptación no está exenta de una gran tristeza, pero ocurre cuando logra percibirse más lejana y no tan arraigada como las anteriores etapas. La aceptación ayuda a la reconstrucción interior, porque a través de esta se sacan nuevas lecciones extraídas de las anteriores etapas, siendo estas los cimientos para establecer el camino y las motivaciones propias. En esta entrega del juego se dará el tan esperado encuentro de Shadow y María. Si esto ocurriese así, es muy probable que por primera vez Shadow pueda manifestar cuánto la extraña y podrá despedirse de ella, aunque por supuesto no exento de dolor. Sin embargo, y gracias a eso, podrá quitarse esa carga y posiblemente será María quien le diga que debe vivir, pero vivir con sus propias motivaciones y como ella dice en el manga,
vivir por las cosas hermosas, generosas y poderosas. Que viva cada sencillo momento, porque la vida es todo lo anterior, pero muy frágil. En resumen, podría ser el momento en que Shadow halle la paz, viva el amor y con ello logre la felicidad que tanto merece. La serie nos deja muy en claro la madurez de María. Ella fue la guía de Shadow en su búsqueda de identidad y por eso no dudo que así será en un momento final. Además, Sonic Team nos reveló que en este juego íbamos a estar inmersos en las emociones de Shadow, algo que quedó en evidencia en Dark Beginning. Para concluir, quiero decir que estoy muy agradecida por lo que Sonic Team está haciendo con este maravilloso personaje. Shadow se merecía un desarrollo y espero de todo corazón que en un futuro conozcamos un Shadow en fase de sanación, pero con su particular carisma a la que nos tiene enamorados y, por supuesto, con la que empatizamos tanto. Deseo seguir haciendo videos relacionados con Shadow porque es su año y porque tengo más cosas de las que hablar. Una es acerca de los simbolismos enseñados en la serie y otro sobre la influencia que tienen otros personajes sobre él y qué tan relevantes son para su desarrollo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes qué hacer y deja tus comentarios con el fin de debatir o dar tu punto de vista basándonos en el respeto mutuo. Nos encontramos en otro video. Adiós.